Dale, tranquilo. Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Marco Romero, un querido amigo colombiano, docente universitario de la Universidad Nacional de Colombia y director del CODES, que es el Instituto, el Organismo de Colombia para la Protección de los Derechos Humanos, especialmente de los desplazados, de la gente que es forzada a abandonar su población por las propias Fuerzas Armadas del Estado colombiano. Pero también ahora está en la Comisión de la Verdad, en la Comisión de Seguimiento del proceso de pacificación y de transparentación de ese largo conflicto armado de Colombia que en las últimas décadas tomó el nombre de Guerra contra las Drogas. Muchísimas gracias, Marco, por aceptar la invitación. Bienvenido. Pedro, muchas gracias a ti por la invitación, por este diálogo. Creo que hemos vivido una experiencia un poco larga, compleja, de conflicto armado interno en Colombia y es importante ver, ojalá que la experiencia de Colombia sirva a otros países sobre todo para evitar tomar un camino como el que ha tomado Colombia durante todas estas décadas. Sí, Muchas bueno, gracias por tu invitación. no, es a las órdenes. Yo creo que tenemos que intensificar la comunicación entre nuestros pueblos, estando tan cerca y teniendo además fronteras vivas, tan vivas, digamos, tan intensas, ¿no? En su intercambio. Ipiales con Tulcán, toda esa zona es muy, muy, muy intensa. Estando tan cerca Quito, del sur de Colombia, es increíble el bloqueo tan masivo y sistemático que hay aquí en el Ecuador sobre lo que está pasando en Colombia. Y yo me enteré una vez que estuve yo allá en la época de Correa, yo me enteré también en los canales colombianos de toda una campaña de desprestigio. Todas las noticias que habían respecto al Ecuador eran noticias negativas, de la basura, de la delincuencia. En una época en que Ecuador tenía de las más bajas tasas de asesinatos por 100.000 habitantes en todo el continente, le ponían como un país peligroso y una cuestión. Entonces, es claro que de parte de las élites de lado y lado hay un interés explícito por enemistarnos, por desconocernos mutuamente, por alejarnos. Y como decía alguna canción, ¿no es cierto? Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. Así Mm, es que empecemos a conversar de eso, pues empecemos a conversar precisamente de esas experiencias en las que tú te has especializado. El tema, por ejemplo, de qué significó para Colombia esa declaración de guerra contra las drogas. Bueno, quería decir en primer lugar que muchas veces sí aquí en Colombia hay una campaña de sectores de derechas contra los gobiernos de izquierda en América Latina. Y normalmente se creó la etiqueta del castrochavismo para decir que todos los gobiernos de izquierda significaban una tremenda crisis económica y social para nuestras sociedades por la experiencia venezolana. Pero nunca decían Evo Morales modernizó muchos de los temas en Bolivia, el transporte, la comunicación, el acceso de muchas de las familias bolivianas, la nueva constitución basada en el reconocimiento de los pueblos. No se hablaba de la revolución ciudadana del presidente Correa, tan exitosa, un hombre tan aterrizado, conocedor de la economía, política, y entonces esta experiencia exitosa sí no se mencionaba. Cuando tú ibas a Ecuador, los que teníamos la oportunidad de ir con frecuencia a Ecuador, veíamos cómo se había desarrollado una infraestructura muy importante, cómo había una política de vivienda muy importante y eficaz. Yo recuerdo cuando se trasladó el aeropuerto, que todos decían, no, pensando con lógica colombiana, esto es un error tremendo porque va a quedar a 2 horas y no llegas primero a, digámoslo así, Caminando al destino final que llegar caminando, sí. al Y, aeropuerto. y al año siguiente encontramos 2 superautopistas que conectaban, digamos, desde los dos ángulos de la ciudad, el aeropuerto, y estaba súper cerca. Entonces era un problema, y el aeropuerto era modular y crecía todos los días. Entonces, realmente Sí, sí. temas muy, Y bueno, muy mira, y no modernos para solamente Colombia. eso, ¿no? El tema de la migración, que conversábamos un poquito, es decir, en todos estos años de conflicto ha habido un desplazamiento brutal, masivo,
hay estadísticas que muestran en la época que había en la Cancillería una transparentación de estas cifras, era mucho mayor la población y mucho más antigua la población asentada, desplazada desde Colombia por la violencia, por los gobiernos de derecha, que lo que venía la migración desde Venezuela. Y sin embargo había muchísimo énfasis, muchísima visibilización de la migración venezolana como parte de una maquinaria de desprestigio de la cuestión progresista, ¿no? Y de silenciar lo que había sido los procesos de represión en Colombia. Yo creo que es fundamental partir de estos elementos porque a veces la gente se deja comer el cuento de estas versiones que nos vienen acá también, obviamente a través de canales de derecha, pero que también tienen en ciertos sectores, digamos, de la socialdemocracia, de la izquierda posmoderna, incluso académica, ¿no es cierto? Ciertos sectores de los movimientos sociales muy influenciados ahora que se ha develado todo el tema de USAID y de la compra de dirigentes, de conciencias, de periodistas, de medios de comunicación, pero también de movimientos sociales. Un poco parece que se va a explicar estas incongruencias, ¿no? Cuando lo que tenemos que buscar son los mecanismos que nos hermanan como pueblos, como vecinos, como socios, inclusive en el tema comercial. Pedro, yo creo que es importante decir desde Colombia y más desde la organización que yo represento que Ecuador ha sido un país muy solidario con la gente de Colombia y que quiero pues agradecer en nombre de las personas de Colombia la hospitalidad y el apoyo que han tenido en Ecuador. No es fácil atender crisis migratorias masivas, pero en su momento 2010, 2011, yo recuerdo la gran discusión, era como dices tú, no teníamos el fenómeno masivo de migración forzada de gente de Venezuela, pero teníamos una migración muy grande de gente de Colombia que fue a Venezuela en su momento, que fue a Ecuador. Mucha gente fue a muchos países, o sea, hoy la Comisión de la Verdad en su capítulo sobre el exilio habló de más de 1 millón de colombianos refugiados internacionales en más de, digamos, de 80 países. La gente ha ido a muchas partes. Me los he encontrado en el norte de Noruega, el frío tremendo, gente de la costa caribe colombiana, en todo el mundo realmente. Pero los contingentes más grandes de estas personas que debían huir de este conflicto armado, de estas dinámicas de violencia, múltiples violencias, fueron a los países vecinos, digamos a Costa Rica, algo Centroamérica, a Venezuela, a Ecuador. Ecuador, en la época del presidente Correa, abrió una puerta muy importante de registro para los colombianos. Ese registro llegó a 54.000 personas. Eran muchos más, yo creo en esa época se calculaba que podían ser más de 200.000 personas y obvio tenían que mirar un poco, sopesar cómo podían atender esa crisis. Fue una crisis muy grande de gente que salió de las zonas donde el conflicto es más crudo en Colombia y fueron acompañadas y tuvieron la solidaridad de Ecuador. También vimos en esa época la gente refugiada colombiana hablaba, perdón, de digamos, de la noción de la patria grande, de su momento del presidente Lula, del presidente Kirchner en Argentina, que buscaban de algún modo en el escenario que se estaba construyendo de integración de esta época. Pues había muchos procesos de integración, pero quizá el más complejo en esa época era la UNASUR, crear la idea de ciudadanía latinoamericana y la idea de que esta región tiene una hermandad profunda que debe profundizar. Desafortunadamente, la integración ha tenido muchas limitaciones y nosotros desde CODE somos los que más insistimos en que debe haber una voz común de la región. No es fácil porque pues, la integración tiene que resistir el pluralismo político. Cuando cambian los gobiernos, los procesos se desactivan muchas veces y hoy tenemos una situación muy compleja en la que la región no puede afrontar los desafíos que plantea, por ejemplo, el presidente Trump o los desafíos en el pasado reciente que planteó la pandemia. Yo recuerdo en tiempos de la pandemia era salves el que pueda más o menos. Había alguna cooperación básica, pero no una cooperación de fondo. En esa época nosotros desde la sociedad civil colombiana, también con mucha gente de Ecuador y de América Latina, con la expresidenta Dilma Rousseff y muchos otros líderes, lideresas, tratamos de que la CEPAL
pudiera establecer un plan de acción para reconstruir la región, una de las más golpeadas por la pandemia, porque es una de las regiones con más desigualdad en el mundo. Y entonces, pues en esa época, la gente que estaba en condición de desigualdad era la que asumía los costos más graves de la pandemia, de la destrucción económica que traía la pandemia. Entonces, una deuda pendiente. Creo que hay que volver por los caminos de integración de América Latina. La CELAC está bien, pero la CELAC es un foro más que todo. Allí se pueden sacar declaraciones, pero hay que ir más allá de declaraciones, yo creo, para ver si esta región puede tener un peso específico mayor frente a desafíos grandes. Hoy que hay un juego de grandes potencias con grandes intereses, muchas veces deciden por los países más pequeños. Es muy importante tener esa perspectiva, pero quiero insistir un poquito en la solidaridad de la gente de distintos países con la gente de Colombia y especialmente la gente de Ecuador. Colombia tiene más de 1 millón de refugiados y hoy por hoy tiene 8.7 millones de personas desplazadas en el registro oficial. 8.7 millones es la población cuando tú miras en Wikipedia, por ejemplo, esta enciclopedia tan famosa, los países según población en el mundo, más de 100 países tienen menos población que el universo de víctimas de Colombia. Entonces esto es un país entero, 8.7 millones de un país que tiene 50 millones de habitantes, casi el 20% de la población. Creo que esa cifra da la magnitud de lo que ha ocurrido en Colombia en estas décadas de conflicto armado y de violencia. Y estamos hablando de los desplazados internos. Lo otro es el refugio internacional. Y de nuevo creo que hay que agradecer esa solidaridad y también hemos tratado de llevar esa voz con la gente de Venezuela y con la gente que llega de otras latitudes, de Haití, por ejemplo. La gente de Haití es un país que apoyó los procesos, la gesta independentista de Simón Bolívar en momentos críticos, de cuando era necesario un apoyo, fue Haití el que lo dio. Por eso Francia, Inglaterra y los Estados Unidos han aplicado un teque, decimos aquí, es el castigo a los militares, un escarmiento de 200 y pico de años, 225 años ya, precisamente por haber osado la libertad siendo negros, ¿no? Claro, digamos, allí había unas reparaciones a las que se sometió a Haití en su momento desde la Francia de Napoleón, y esto explica en parte la crisis social y económica de la gente de Haití. Pero también hay que decir, además del juego de las potencias, hay que hablar, y yo creo que hay que hablarlo con franqueza, de un déficit de solidaridad de la gente de América Latina con Haití. Hace poco acá en Colombia el presidente Petro dijo voy a ir a Haití, a visitar Haití, y entonces los medios de comunicación, la narrativa que algunos periodistas desplegaban era, pero ¿a qué va Haití? ¿Qué va a traer de allá? O sea, como quien dice, con una lógica oportunista, si no hay algo que traer, no tienes nada que hacer allá. En vez de decir, Haití es un problema de una hermandad latinoamericana, un problema latinoamericano, es América Latina la que tiene que contribuir a que este país pueda encontrar una oportunidad de desarrollo, a que la diáspora haitiana tenga también una oportunidad. En su momento, en esta época, el presidente Lula también recibió, digamos, 400,000 ciudadanos haitianos en su primer gobierno. Recuerdo que fue el más generoso. La gente del sur fue generosa. La gente de Colombia de esa época ofreció 400 cupos y creo que ni siquiera cumplieron con esa meta. Entonces, realmente tenemos allí un déficit grande. Y una prueba, porque digamos, si América Latina no hace nada por Haití, América Latina no existe. Hay que decir con franqueza las cosas para efecto de decir dónde está la solidaridad latinoamericana. Porque el juego de las potencias siempre está, y ahora que estamos viendo la geopolítica cruda y ruda, pues se ve el juego de las grandes potencias sobre el mundo. Pero ¿dónde está el juego de la voz latinoamericana para decir estamos con esta gente de Haití? Cuando empezó la crisis de Venezuela, desde CODE lo que planteamos es que había que quitar la frontera, porque un pueblo un pueblo hermano, el de Venezuela, un pueblo hermano de Colombia, un pueblo hermano de Ecuador, son pueblos hermanos. Entonces, si somos pueblos hermanos, pues tenemos que buscar la manera de que sea la noción de ciudadanía latinoamericana la que pueda resolver estos temas. Entonces, si tuviéramos afincado un concepto de ciudadanía latinoamericana, no estaríamos hablando del migrante,
sino de hermanos con nacionales de alguna manera regionales. Teníamos incluso en la época de la integración andina, pues todavía la tenemos, en el caso de Ecuador, la tarjeta migratoria andina. Venezuela se había ido de allí por el tema de UNASUR. Pero si tuviéramos ese tipo de mecanismos, esta región sería mucho más poderosa, tendría mucho más cómo afrontar estos problemas de migración y darle más oportunidades, como dice Alicia Bárcena, la ex secretaria de la CEPAL, que decía, estamos en el continente más desigual del mundo, y Colombia es el segundo país más desigual en ese continente. Entonces ella decía, si hay unos problemas de desigualdad, la migración tiene que ser vista como una oportunidad de que la gente busca dentro de la propia región alternativas para enfrentar. Pero a veces lo que vemos, la verdad, desde esta lógica de la orilla donde nosotros estamos parados, claro, eso trae un sesgo, pero pues normalmente nos acostumbramos a leer desde allí. Cuando miramos el tema de migración, veíamos, aún en tiempos de pandemia, muchos gobiernos tratando de establecer más bien barreras, de militarizar fronteras, políticas securitistas, tratando de volver la gente en frontera, como pasa hoy, por ejemplo, que Dominicana esté haciendo un muro frente a Haití. Es una vergüenza para América Latina, pero yo creo que hay que con todo el componente no hay que solamente racista, sino xenófobo, sino también xenófobo, o por ejemplo Panamá diciendo que va a ser cerca de alambre, o cosas de esa naturaleza, ¿cierto? Yo creo que esa idea de los muros que proponen algunos a nivel mundial no debería tener cabida en América Latina. Entonces tenemos una agenda grande, yo sé, tenemos una tradición, no voy a desconocer las tradiciones importantes de cooperación, de hermanamiento que hay en América Latina, pero hay que ir más allá. En tiempos de pandemia la pregunta era, ¿hay un sistema de salud latinoamericano? claro. ¿Qué es lo que se No lo estaba hay. discutiendo en el tema del Banco del Sur? ¿No? Uno de los proyectos fundamentales era precisamente el Fondo Latinoamericano de Cuidado de la Salud y de producción de medicinas, producción de vacunas, producción de insumos de manera conjunta, porque eso elevaba la escala de las compras, la escala de la producción y abarataba los costos de una manera formidable, pero además permitía que empiece a generarse una soberanía en lo que tiene que ver con el cuidado de salud, que es presa de muchísimos sesgos que no necesariamente tienen que ver con el cuidado de la salud, sino con el bolsillo profundo de Big Pharma, de las grandes transnacionales, y que eso Claro, lastimosamente está empezando lo está diciendo el propio secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy, ¿no? El tema de sí. Pfizer, el tema de AstraZeneca, cuando debería tener América Latina la capacidad al menos de decidir por su propia cuenta qué es lo que es bueno para su pueblo, qué es lo que es bueno para la salud de la gente y no necesariamente las prioridades de las transnacionales. En Algo su parecido momento, con en el su tema del momento H1N1, ¿no? Recuérdate que esto sí, era propiedad de Cheney y de Rumsfeld, del vicepresidente y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, eran los que tenían el control de, ¿cómo se llamaba?, este producto derivado del anís, Teraflu. Y sobre esa base, mira, se llegó a determinar que inclusive hubo presos a nivel de la Organización Mundial de la Salud por la colusión que hubo en torno a esa situación. Entonces, es indispensable el que haya no solamente una política común de salud de los pueblos latinoamericanos, sino que también haya una capacidad productiva, una capacidad científica de responder ante los desafíos. incluso en esa época se intentó la liberación de patentes, muchos gobiernos Sí. firmaron porque por interés público se firmara la liberación de las patentes de las vacunas frente Digamos, al las COVID. licencias obligatorias que lastimosamente no Exacto. se cumplieron. Es decir, se pudo dar la batalla legal, pero a la final no se continuó el siguiente paso, que era el tema productivo, propiamente dicho. Y yo recuerdo con mucha vergüenza de país que el gobierno nuestro, el presidente Duque, fue uno de los que se opuso a firmar la liberación de estas patentes en un Así momento en el que, pues evidentemente había un problema de interés público, digamos, grave, una pandemia, y pues obviamente muchas de estas vacunas se han producido también con inversiones grandes de recursos públicos en muchos lugares del mundo. Pero tuvimos esa situación. Entonces Pero yo yo debo insisto un decir, poquito. déjame que aproveche esto, porque yo tengo que decir que en momentos en que el gobierno colombiano, tanto Uribe como Duque, estaban militantemente en contra del Banco del Sur,
del Sistema Unitario de Compensación Regional, del Fondo del Sur, de estos proyectos, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la salud, con el tema de la soberanía alimentaria y, en fin, para cada uno de los ramos fundamentales en América Latina, los ramos más críticos de América Latina que incluyen la infraestructura. El sector privado colombiano, gente de derecha, las industrias farmacéuticas privadas colombianas vieron con mucho interés el asunto y estaban dispuestos a participar, inclusive si el gobierno no era parte del proyecto del Banco del Sur. Imagínate, pero en esta época pues había una ideologización de la integración, entonces lo que hizo fue el gobierno Duque fue, digamos, ayudar a golpear la UNASUR y montar una cosa que llamó PROSUR, que tuvo poco vuelo y que pues obviamente no sirvió para nada más, que era una cosa puramente comercial entre el norte y algunos países del sur, y hasta ahí llegó. Entonces creo que es una tarea pendiente recuperar ahora la posibilidad. Yo soy un creyente fuerte de que América Latina tiene fundamentos importantes para tener una lógica de integración, y toca avanzar desde las academias, desde muy distintos espacios. A veces en las grandes conferencias académicas regionales uno ve que el tema de integración, del multilateralismo, de la integración regional, no es el principal tema. Y eso siempre me preocupa, porque pues si llamamos a América Latina como a una especie de contenedor de países donde hablamos de cada país en particular y no como una región que puede tener Y más digamos, aún una perspectiva comunitaria. con una matriz étnica, o sea, de la mixtura étnica, con una matriz del idioma, con una matriz inclusive católica, ¿no? Más allá de que uno puede ser ateo, pero la matriz cultural es común a todos los países de América Latina, cosas que nos hermanan muchísimo más de lo que podría ser, por ejemplo, la experiencia europea, muchísimo más inclusive Sí. de lo que fue la exitosa Constitución de los Estados Unidos. Y sin Esto me embargo, recuerda, perdóname Pedro, de aquí la profesora Liliana Estupiñán, una gran constitucionalista colombiana, que coordina una red que se llama Red de Constitucionalistas de América Latina. Y ella convocó un encuentro de constitucionalistas para pensar una constitución latinoamericana. Obviamente muchos intelectuales estaban trabajando más bien en la idea de cómo una constitución prototipo le servía a todos los estados, que era una manera de ver el problema, pero otros hablaban de derecho comunitario, desde Brasil, desde distintos países, y ahí se llegaba a una conclusión como la que tú estás planteando, que si hubiera una constitución latinoamericana sería una de las más democráticas del mundo por la diversidad étnica que tiene América Latina, por la diversidad social, por el pluralismo que tiene. Entonces podría ser una de las constituciones más modernas del mundo. No es fácil avanzar en ese camino, pero creo que es una perspectiva abierta. Ahora que hay desafíos geopolíticos muy complejos, América Latina habría que ver, como dicen los chinos, que cada crisis trae su oportunidad. También ver si hay la manera de que una voz común pueda consolidarse y tomar mucha más fuerza. Obviamente que de cierto modo lo que nosotros planteamos desde Colombia es que la integración latinoamericana primero debe resistir el pluralismo político, porque si la derecha hace una integración y la izquierda hace otra, al fin de cuentas la integración se acaba cuando los gobiernos de base. Ese es un problema que hay que superar, y en eso Europa ha ido más lejos y la experiencia europea puede ser relevante. El segundo tema es que la integración debería pensarse no solo desde la lógica utilitaria de la economía. ¿Qué tantos intercambios económicos hay en la región? Pues no hay tantos, porque la mayoría de los intercambios están con el norte, con Europa o con China. Entonces, si se piensa desde la lógica económica, la integración no avanza. Hay que pensar la integración desde la solidaridad, desde propósitos sociales, desde propósitos ambientales comunes, desde el tema de la migración, por ejemplo, de los abrir un derechos humanos, camino ¿no? Que yo creo que es de derechos un eje humanos. central. Yo creo que podría ser un zócalo, un umbral básico para todos los países de América Latina que podría irse planteando inclusive metas temporales, ¿no? Gobiernos de izquierda y de derecha ir cumpliendo con una serie de metas en torno a conquistas de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos Claro, por culturales, de derechos ejemplo, pensando ambientales ahora y de derechos en, económicos. pensando en la agenda de Milei, por ejemplo, yo recuerdo mucho las conferencias que levantamos con CEPAL en la época de la pandemia. Las mujeres de América Latina jugaron un rol muy importante. Después llegó el presidente Milei y dijo que el lenguaje incluyente fuera, que eso era una cosa
del progresismo, que era una amenaza para la libertad y esas cosas que él trae del neoliberalismo. Y entonces se empezaron a cerrar agenda y yo creo que el tema de los derechos de las mujeres, el tema de una América Latina de paz, el tema de una América Latina de la diversidad, todo esto son temas muy importantes por los cuales hay que caminar y no condicionar la integración a que todos tengan una ganancia económica solamente, porque eso es una mirada muy limitada. Pero bueno, nos toca mirar todo este tema. Obviamente nosotros somos muy integracionistas porque trabajamos con el tema de migraciones y estamos viendo una crisis de migraciones enormes por distintas razones, por razones ambientales, por el tema de los conflictos armados, por las situaciones económicas, incluso por situaciones como las sequías en Honduras, etcétera, que llevan a que en este tiempo se esté dando una de las crisis de migración forzada más grandes en toda América Latina y quizá la integración sea una de las piezas claves para afrontar esto de manera más sostenida. Anteponer una lógica de derechos a la lógica chauvinista de que cada estado tiene su propia policía para cuidar su propia frontera, que es una mirada muy elemental, digamos, de las cosas. Bueno, un tema clave a propósito de esta última observación tiene que ver justamente con el tráfico de drogas, ¿no? Es decir, una lucha eficaz en contra del crimen organizado implica cooperación profunda en ese sentido. Es decir, el Ecuador, por ejemplo, no es productor por más que el presidente Noboa quiere a espantar a la gente, tanto de aquí como de afuera, diciendo que en el Ecuador hay 2000 hectáreas de cultivo de coca que nunca aparecieron. Sí, ve. Inclusive los propios Estados Unidos le dijeron, ¿de dónde sacaste eso? El Ecuador lleva más de 45 años en los que no hay ni producción agrícola ni elaboración industrial de drogas. Pero es un sitio de paso, es decir, el tránsito para el pequeño mercado interno, pero sobre todo hacia el norte, es lo que convierte al Ecuador en un elemento fundamental a partir sobre todo de la dolarización y la desregulación financiera. Entonces ahí podría haber, si es que hay un honesto, hay un decente interés por frenar el tema del crimen organizado y del tráfico de drogas, pues ahí hay una cuestión, por ejemplo, en el patrullaje de fronteras, hay una posibilidad enorme de cooperación. Gobiernos de izquierda, de derecha, si que tienen un objetivo común de a de veras, ¿no es cierto? Ahí tendrían una ocasión formidable. Sí, creo que es muy importante. Este es un tema complejo, el de drogas, y toca discutirlo entero para que no se preste solo a politizaciones o, digamos, o intereses, a veces incluso geopolíticos. El tema de drogas es importante porque pues, si el fentanilo se extiende a toda esta región o drogas muy lesivas, pues obviamente dañan la juventud y nadie está de acuerdo con que eso ocurra de esa manera. Pero hay que mirar las razones que están detrás muchas veces de todo esto. En el caso colombiano, por ejemplo, el crecimiento de los cultivos de la coca, que en Colombia no produce fentanilo ni nada de esas drogas sintéticas, pero sí la marihuana, la cocaína, etcétera. Digamos que tiene que ver con razones de distinto orden. Obvio que hay estructuras de mafias y de poderes mafiosos que están detrás de esto como cazadores de rentas, manejando economías ilegales y no solo de drogas, sino que con el dinero de la droga a veces la convierten en inversión en minerías ilegales o a veces compran tierras o se quedan con tierra entre despojo y compra de tierra en zonas de violencia, etcétera, o en inversiones incluso inmobiliarias. O como decía alguna vez el señor Mancuso, uno de los paramilitares, de los líderes del paramilitarismo en Colombia, pues él decía es que el dinero de la droga se lava en los bancos más reconocidos y más prestantes, porque nadie es tonto para Eso es lavar dinero. absoluta documentación al respecto, ¿no? Sí, él decía, nadie es tonto para lavar el dinero en un banco desprestigiado. Entonces hay mucho de eso. Entonces, de cierto modo, a veces cuando se persigue solamente a los cultivadores, entonces se termina persiguiendo la cadena más débil y no se mira la estructura de mafias de Mira, poder Marco, que hay. hay estadísticas recientes que estiman que el lavado a través del sistema bancario, sobre todo angloamericano, está en los 2 millones de dólares anuales. Yo recuerdo un exfiscal colombiano, Francisco José Cintura, en un foro sobre el tema de las drogas que se hizo con ocasión del acuerdo de paz. Él tiene un diagnóstico muy interesante, decía, Colombia persigue
las drogas donde el Estado no tiene poder de perseguirlas, que es en los territorios, entonces terminan golpeando a los campesinos que por necesidad social terminan vinculados a estas economías ilegales, pero no las persiguen donde las tienen al frente, que es en las Es grandes fundamental, ciudades. claro, Y, claro. y Y que además se donde llevan la parte de León, ¿no? Es decir, porque se llevarán 4 reales los campesinos, pero la parte verdaderamente jugosa tiene que ver con el lavado, tiene que ver con el procesamiento financiero. sí, Adam Isaacson de Bola siempre decía, la clave para perseguir el tema de las drogas eficazmente es perseguir la plata, no perseguir al más pobre. Pero, pues digamos, ese es un primer Eso hay problema. que decirle, oye, hay que decirle ahora a Trump que en lugar de amenazar con invadir México, lo que debería es invadir Wall Street, pues. Si quiere realmente combatir Hay, la droga, ahí está lo más eficaz. digamos que hay un problema que es ese, que hay estructuras de mafias. También hay grupos armados que muchas veces se han lucrado de esas drogas, ya sea para hacer guerra, para distintas razones, para acumular tierras, en el caso de los paramilitares, para hacer guerra, normalmente las guerrillas también se han derivado de esto. Muchas veces hay corrupción pública de agentes de Estado que se involucran, se convierten en el semáforo Bueno, en el para caso colombiano manejar. hubieron altos funcionarios de la DAS, altos oficiales de la DAS, también en el caso peruano su equivalente y la propia DEA ha estado involucrado en estos malos manejos, ¿no? Sí, muchas veces hay también, digamos, fenómenos gruesos de corrupción. Pero hay otro problema y es que muchas veces en los territorios donde se producen estas economías, en Colombia tenemos una situación en la que el Estado prácticamente nunca aparece. Entonces el Estado de Derecho no aparece, aparece eventualmente las brigadas militares que fumigan, que persiguen a la gente, pero el Estado de Derecho es el Estado que tiene que garantizar la educación, la salud, la seguridad alimentaria, que la gente tenga vías para Ese es sacar un tema adelante sus productos. fundamental Eso no para comparar existe. con el Ecuador, Marco, porque aquí, ¿no es cierto? Como bien decías, con el esfuerzo descomunal que se hizo durante el gobierno de Correa por llegar con escuelas, con colegios, con calles, con carreteras, con puertos, con aeropuertos, hasta el último rincón del país, lo que justamente se estaba previniendo eso y las políticas neoliberales, en nombre supuestamente del libre mercado, lo que hicieron es destruir a las instituciones estatales, hacer que se destruya la infraestructura con todo el odio político involucrado, ¿no es cierto? Hacer que se pudran las escuelas del milenio, hacer que se dañen las carreteras. Ahora están bombardeando los puentes con Colombia. A ese nivel está llegando la cosa, ¿no? Entonces, yo lo que creo es importantísimo señalar este puntito que acabas vos de mencionar, que Mm. allí donde el Estado no hay o donde el Estado se retira, como en el caso del Ecuador lo retiran a cañonazo limpio, ¿no es cierto? Pues simplemente son las bandas locales, las bandas criminales, las que ocupan ese vacío. Hemos discutido mucho esto de la presencia del Estado en los territorios y nosotros últimamente decimos la presencia del Estado de Derecho o del Claro. Estado social de derecho, porque el Estado sí ha estado presente, pero muchas Reprimiendo. veces, a veces está presente con lógica puramente represiva e incluso muchas veces los militares mismos son críticos de ese modelo, dicen yo tengo que reprimir a los campesinos, pero no les doy ninguna alternativa. Entonces la gente al final del día dice este señor es mi enemigo. Claro. Eso en muchas regiones ha ocurrido, y aún con militares de buena fe que dicen, bueno, yo tengo que buscarle una alternativa. Es decir, muchos territorios, porque Colombia tiene una crisis social muy grande en los territorios. Hace poco en el acuerdo de paz se adoptó una medida, y es que en las regiones donde hubiera más ausencia de Estado como garante de derechos, y en aquellas regiones muy afectadas por el conflicto se votaran programas digamos, de desarrollo con enfoque territorial, se llaman así, PEDET. Cuando se hizo la priorización, salieron 170 municipios que están en unas condiciones de pobreza extrema, donde la gente no tiene, donde solo hay brechas sociales muy profundas, inequidades muy profundas, y hay 7 millones de personas. Y hoy en día hay mucha gente en municipios vecinos que dicen, por favor, inclúyame ahí porque estoy en las mismas condiciones. O sea, por razón de estadística cortaron por acá, pero muchas otras regiones están en las mismas condiciones. Entonces, cuando tienes una crisis social agraria tan profunda como la que hay en Colombia, muchas veces la propia gente apela a proteger las economías ilegales, que son las únicas que hay para tener algún tipo de supervivencia. Entonces Para toca ver el sobrevivir, pues, ¿no? encadenamiento de presencia de grupos armados, de mafias, de grupos de corrupción y esta crisis social. Si no se miran todos los problemas, entonces se termina simplemente Y ahí está interpretando. otro componente que déjame subrayar para el caso de la comparación con el Ecuador, ¿no? Si adicionalmente a esta destrucción de la presencia del Estado social de derecho, del Estado de bienestar,
con las escuelas, la cuestión de la salud pública, el tema de la seguridad ciudadana y todo eso, que se retira, ocupa la mafia, ocupan las organizaciones delictivas. Pues igualmente, si es que las posibilidades económicas se ven absolutamente cerradas, si es que hay una frustración generalizada, si es que no hay ningún horizonte de sobrevivencia para los sectores populares, para los sectores más vulnerables, sobre todo para los jóvenes, aparece, ¿no?, como única salvación el tema de las mismas, de los mismos grupos delincuenciales, pero también aparece legitimado como una contracultura, como una cultura anti-establishment, como una cultura de protesta en contra de un Estado deslegitimado, ¿no? Pedro, mira, recuerdo alguna vez en una con ocasión de este tema que tú planteas, alguna vez en un documental sobre todo este tema de economías, de narcotráfico, preguntaban a un funcionario de la DEA, no recuerdo el nombre de él, un hombre muy sabio que había estado en Colombia mucho tiempo, y le decían, bueno, ¿tú qué opinas de que esos campesinos se dedican a economías ilegales? Entonces él decía, pero ¿quién habla de ilegalidad en esos territorios donde el Estado y su legalidad nunca llega, nunca aparece, solo Y eso llega lo dice la DEA, imagínate. con lógica agresiva? Lo decía un funcionario de la DEA, es decir, un funcionario, no tanto la DEA como institución, pero sí un funcionario que conocía y era muy consciente. Decía, primero digan de dónde está el Estado de Derecho para ver cuál es la legalidad, porque acusarlo de que está al lado de la ilegalidad cuando la legalidad no aparece o cuando la legalidad solo es agresión y no le da alternativas a la gente es un problema. Pero la trampa de esto consiste en que solo se mire un problema y no los demás, por eso nosotros decimos hay que ver el problema de conjunto y hay que ver también un poquito como lo que tú planteabas inicialmente. Hay muchos gobiernos que en su país no dan alternativas al consumo, uno no ve políticas de salud pública serias. Ya es una guerra de drogas en otro país, pero no tienen una voluntad auténtica de enfrentar el problema de sus propios ciudadanos frente al consumo. Nosotros somos partidarios de que el consumo tenga una perspectiva de salud pública y que haya, la gente tenga, que haya regulaciones muy fuertes para que la gente no tenga, digamos, consumo de cosas que sean destructivas, pero también que haya la posibilidad de que la gente tenga la información de lo que consume o no, en esa perspectiva. Y Claro, pero el también, es mercado, decir, digamos, hablando en términos de business, que es lo que en realidad mueve a la droga, a veces se tiene una idea de que una cosa es el capitalismo y otra cosa es el tráfico de drogas, cuando el tráfico de drogas es otro negocio que busca ganancia. El problema es que nuestros países en términos de consumo, no solamente por la población, sino por la capacidad adquisitiva, somos la última rueda del coche en términos de mercado. El sí, me mercado refiero real a está los en el grandes norte, ¿no? países consumidores, claro, que son los que promueven guerra en otro lado, pero no enfrentan el problema en su propio territorio. Este es un problema que, digamos, está lleno de contradicciones muy grandes, o a veces, digamos, insistimos mucho en ese punto. Se dice a veces que la izquierda no tiene una mirada de seguridad. Claro que también debe haber una mirada de seguridad y las autoridades deben perseguir la delincuencia, pero las autoridades deben perseguir la delincuencia Bueno, sin ahí está el comprometer caso los de Correa, ¿no? derechos Ahí de está la el gente caso por de el Correa. camino. Desde la izquierda se logró reducir todos los indicadores de violencia, se logró institucionalizar todo el sistema de justicia con los mejores, hasta los gringos terminaron premiando la reforma judicial que se dio aquí en el Ecuador con un nivel de resolución de casos que eran indicadores que recién aparecían y que después obviamente fueron totalmente destruidos y desaparecidos para no evidenciar la vergüenza generalizada que es el sistema judicial ahorita, pero se bajó, por ejemplo, Correa recibe un país con más de 18 muertos por 100.000 habitantes y en algún momento él entrega el gobierno con 5,6 y ahora estamos Claro, en más de 50, Marco, de 5,6 a más de 50 en enero. Este mes de enero es el mes de mayor violencia en toda la historia del Ecuador. ya hay que, digamos, hay que evitar que en aras de que se confunda seguridad con autoritarismo, seguridad con violación de derechos humanos, Ah, seguridad con guerra, porque a veces eso es lo que hemos tenido en Colombia, que a nombre de la seguridad
siempre se han impuesto narrativas que terminan violando los derechos de la gente sin resolver los problemas de fondo. Es lo que ya está pasando aquí en el Ecuador, se está imponiendo una cultura que valida el tema del asesinato. Aquí en el Ecuador no hay pena de muerte desde hace 130 años, pero aquí se valida el tema del asesinato, inclusive linchamientos y sectores, inclusive, digamos, intelectuales, sectores con ciertas comodidades, con cierto nivel de cultura, que algunas veces hasta pueden votar hasta progresista, empiezan a ver con buenos ojos el tomar la justicia por sus propias manos, es decir, el tema de la mano dura, ¿no? Impera esta ideología en el que la solución es la eliminación del problema sobre la base del asesinato, de la violencia. Pero a veces con doble moral, porque por Ah, ejemplo, aquí hemos visto que la gente dice una operación de limpieza social, mataron a un pequeño ladrón, un joven que no tenía oportunidades, se robó un reloj, que lo maten y la gente aplaude. Pero cuando un político se roba un estado entero, nadie dice mucho. bueno, Entonces, ¿cuál es la aquí en el caso discusión? del Pues, Ecuador, el gobierno anterior, ¿no es cierto?, quedó absolutamente evidenciado con un informe de la policía que mostraba que el banco del anterior presidente, Banco de Guayaquil, tenía varios de sus altos funcionarios, inclusive el fundador, inclusive el presidente del banco, ligados a la mafia albanesa. Bueno, y esta cantidad cuando, de evidencia de esta situación cuando tú, no ha cuando tú pasado nada. evidencias a sectores poderosos, dicen que es que la justicia los persigue, que exigen la radicalidad del debido Bueno, proceso extremo, a uno de pero ellos, eso no en están lugar, dispuestos a concederlo para una persona, digamos, que está en una situación de mira, miseria al que gran comete padrino algún delito. que le decía el propio informe al gran padrino, que es el yerno del presidente anterior y presidente del Banco de Guayaquil, el segundo banco más grande del país, le trincan en este tipo de cosas y le cambian el juicio de tráfico de drogas o de blanqueo o de vinculación a la mafia, lo cambian por tráfico de influencias. Claro, aquí uno conoce muchos escándalos monumentales en Colombia, pues de corrupción por arriba, de alto nivel, y frente a eso nadie sale a decir, oye, pena de muerte. Pero son delincuentes, digamos, de sectores muy populares o sectores muy vulnerables, la gente aplaude cuando hay una Bueno, operación y aquí hay un que llaman ensañamiento además con limpieza la gente social. afrodescendiente, ¿no? Es decir, gente negra, gente pobre, pues ya Claro, porque se han nacimiento, estigmatizado. totalmente el estereotipo de que son delincuentes. Entonces, si los Sí, matan, por algo ha de ser, ¿no? sí, entonces Los se cogen, construye por algo ha de ser. claro, eso en Colombia digamos en buena medida todo esto se ve en muchos territorios, pero cuando tú dices limpieza social, que los sectores que son, incluso a veces agregan, como somos países confesionales, entonces se construye el prototipo del bien y el mal, y del lado del mal queda el que es un pobre, que es un ladrón porque es pobre, o si tiene una pertenencia étnica o una preferencia sexual, o es una mujer trabajadora sexual, entonces se justifica su asesinato. Se llama genocidio, porque cuando uno determina un grupo social que hay que desaparecer, eso se llama genocidio. Incluso aquí llamaban en las ciudades sectores desechables. Como si estas personas no fueran seres humanos que tienen derechos, que hacen parte de una Ya se nación, llegó de una a aplicar esa fraternidad. palabra ya. A eso Sí, no se llegamos hablaba de aquí. desechables, de Bueno, personas mira, aquí desechables. te cuento un detallito, ¿no? Que creo que en eso sí les hemos aventajado a ustedes. En otras cosas puede ser porque todavía no alcanzamos a ese nivel de descaro como llamar desechables a algunos ecuatorianos. Pero lo que sí es que ya, por ejemplo, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hace comentarios un poco viendo con buenos ojos el que asesinen al dirigente indígena que fue candidato presidencial, que salió tercero en las últimas elecciones, Y entonces es con una, total impunidad. Entonces, pero son cosas que impunidad y ya... doble rasero, porque la política que defienden para unos no es la que defienden para No, sí. no, pero yo lo que te digo es que tenemos ya eso, ya nos da un galardón, pues ya estamos a la vanguardia en muchas cosas, en Sí, muchos tipos de acá obscenidades. había Pero una, hay otra también, hay otra que todavía, que esa es una perla mayor todavía. Se hace el censo, bueno, con el problema de la pandemia y toda esa situación, entonces se aumenta, es un presupuesto, el más alto presupuesto para realizar un censo poblacional en el Ecuador y se lo privatiza. Resulta un desastre y entre otras cosas, a propósito de el apuntar a un grupo étnico específico, no se hace un censo propiamente dicho, sino un muestreo.
Y hay un subregistro de la población afrodescendiente en el Ecuador, prefigurando las condiciones para que no se pueda medir la represión sobre esos sectores. Y no es casual, ahorita hay veintitantos, incluyendo sin contar con los 4 niños a los que acaban de asesinar. Hay más de 20 pobladores que han sido secuestrados por las fuerzas armadas y que después aparecen muertos. Y la gran mayoría de ellos son jóvenes negros, ¿no? Entonces, yo creo Claro, que es y no se hace la importante ubicar que explicación. esto no son cosas aisladas. Y no se hace la explicación histórica, entonces se crea una discriminación estructural, como dijo en Colombia la Comisión de la Verdad. Entonces, si empezamos la historia diciendo que la gente negra llegó a las Américas en el marco de este crimen ignominioso de la trata transatlántica y que la gente fue obligada a trabajar en condiciones de esclavitud, despojada de todo lo que tenía y de sus patrimonios económicos, sociales, conservaron sus patrimonios culturales buscando dinámicas de resistencia, pero si no explicamos ese despojo monumental y la ausencia de una reparación histórica de estos daños, entonces terminamos concluyendo que ellos son pobres porque así lo escogieron, como dice mi ley, y no porque han sido sometidos a unas múltiples dinámicas de injusticia y de segregación y de discriminación de carácter estructural, que es donde hay que poner la historia para ver de qué estamos hablando, porque de lo contrario terminamos simplemente pues siendo víctimas de los estereotipos de las redes y de los medios, y creo que estudiar estos temas, trabajar en profundidad la lectura de la historia de estos pueblos es determinante. Claro. Ahora, mira, en este paralelo con lo que ha pasado en Colombia, yo creo que es fundamental ubicar que han habido varias décadas de la llamada lucha, de la llamada guerra en contra de las drogas, con toda la utilización de la violencia del Estado, supuestamente para acabar con el asunto. Y Colombia sigue siendo el primer productor mundial de coca. Y las hectáreas de las plantaciones de coca en Colombia han aumentado. Hubo un pequeño bache por cambios tecnológicos hace unos 5 o 6 años, pero en general, en el largo plazo y sobre todo en los últimos años, ha habido un crecimiento formidable del hectariaje de coca en Colombia. Es decir, ha sido un fracaso en términos del objetivo que se propuso de acabar con la droga, ¿no es cierto? Toda la violencia que ha habido parece que ha tenido otro propósito, en el cual ha sido exitoso: la represión a los sectores populares, la represión a la izquierda, la represión a ciertos sectores étnicos. Digamos que sin desconocer las distintas dinámicas que están detrás de todo esto, yo quisiera darte unos datos de qué es lo que ocurre en la sociedad rural colombiana para que se hagan una idea Ubícanos primero, un cronograma para nuestra audiencia, un cronograma desde hace cuánto y cómo ha ido variando la política estatal en torno a la cuestión de la lucha contra la droga y la injerencia de los Estados Unidos en todo este tema, para más o menos tener un marco temporal. Bueno, entonces el tema de drogas en Colombia se radicaliza en la era del presidente Uribe con la adopción del Plan Colombia, irónicamente votado por un gobierno demócrata en los Estados Unidos, del presidente Bill Clinton. En esa época la DEA era una pequeña agencia y el tema de drogas no era el punto fundamental de la política exterior de los Estados Unidos hacia Colombia y hacia la región. Desde este modelo que se estableció, que a veces era una mezcla entre política contra las drogas y política contra los movimientos insurgentes en el caso colombiano. Digo esto porque se dijo las FARC es la que cuida el narcotráfico, o la que le cobra impuestos, o la que se aprovecha de él, o la que es narcotraficante, lo que sea. Esa era la narrativa de la época. Pero en esa época yo recuerdo que al ejército colombiano no le daban cooperación estadounidense porque varios militares estaban desertificados y no tenían visa. Había cooperación hacia la policía, pero no al ejército. De hecho, el Plan Colombia lo que hizo fue una operación de convencer a Estados Unidos de que había que ir, porque en el pasado, digamos, había más tolerancia con estas dinámicas de la economía de las drogas. Entonces, desde el Plan Colombia empieza a haber una especie de guerra contra las drogas, a todos se le llamó guerra a drogas, pero era un plan que perseguía más a unos que a otros, no perseguían a otros grupos que también se lucraban de estas rentas. Por ejemplo, no vimos con el Plan Colombia una persecución drástica del paramilitarismo, sino que en algunas regiones creció el paramilitarismo. Entonces, no era consistente la idea que simplemente era un plan antidrogas. Tampoco era solo y algunos de los capos del paramilitarismo estuvieron vinculados también al tráfico, ¿no?
Sí, muchos de ellos estuvieron vinculados realmente cuando se hizo la negociación, incluso muchos narcotraficantes pasaron como paramilitares en esa Y ha negociación. quedado totalmente Mm, documentada la participación de Pablo Escobar con la CIA y con la DEA, ¿no? sí, pero digamos que el tema de la, digamos, de la crisis colombiana es que el conflicto armado existe antes. Ahora que incluso se negoció el proceso con FARC, muchos dirigentes de las FARC decían, ¿y ahora quién le van a echar la culpa de todo? Porque pues las FARC negoció, una parte muy importante de las FARC negoció un proceso de paz y antes los responsables, la narrativa que se había construido era que los responsables únicos de todo el tema de drogas eran las FARC. Entonces ya se acabó las FARC, entonces ahora quién le van a echar la culpa. O sea, hay que mirar otros problemas. Entonces, miremos un poquito, primero un panorama social y dos, una situación del conflicto armado colombiano que preceden la guerra de drogas y que probablemente si no tomamos decisiones de fondo, de construcción de paz estable y duradera, van a persistir aún si esa guerra se terminara. Uno, Colombia es un país donde el reformismo agrario ha fracasado. En otros países de América Latina se lograron reformas agrarias. Aquí se intentó en los años 30 con un gobierno liberal hacer una reforma agraria, pero Sí, esta si me reforma fue permites, ahogada en para sangre. nuestra audiencia, Marco, discúlpame, que yo creo que es un elemento crucial. En Colombia, ambos lados de la frontera, y además hermanados por la lucha y hermanados por los ideales, el liberalismo radical lanzó una serie de propuestas de reforma social, de reforma cívica, y gente como Leonidas Plaza, como Don Eloy, ¿no es cierto?, estuvieron siempre acogidos mientras fueron perseguidos en Colombia y en otros países de América Latina por la solidaridad internacionalista de los revolucionarios de esa época. Pero a diferencia del triunfo de la revolución liberal a fines del siglo XIX en el Ecuador, en Colombia la guerra de los 1000 días acabó en una gran frustración, en la claudicación y venta de sus banderas por parte de algunos líderes liberales que traicionaron esa propuesta, ¿no? Entonces, la violencia en Colombia se viene estirando, como lo refleja la literatura, por ejemplo, del gran García Márquez, ¿no es cierto? Se extiende desde entonces en términos de un proceso estas conquistas sociales inacabadas. Entonces, como bien mencionas, esos años 30, ¿no es cierto? Lo que tratan es desde el Estado de dar una respuesta a un conflicto social omnipresente, sobre todo en el campo colombiano. Sí, digamos, para mirar panorámicamente, digamos, una particularidad colombiana, voy a tomar la tesis de Jorge Orlando Melo, un historiador más de línea liberal en Colombia, quien sostenía básicamente que a diferencia del resto de América Latina, en Colombia el liberalismo radical ganó también espacio de poder, digamos, en 1850, a mediados del siglo XIX, etcétera. Un periodo liberal radical donde tuvimos reformas liberales clásicas de intentar separar la iglesia del Estado, de poner Que la tierra al coincide, por favor, servicio de la discúlpame un economía. segundito, que coincide con también el liberalismo acá en el Ecuador, de Urbina, de Robles, ¿no es cierto?, cuando se dio la manumisión de los esclavos, más o menos 1854, la misma época que en Colombia. Exacto. Incluso con logros tan importantes que a veces no se destacan como, por ejemplo, que en la provincia de Vélez, que es la frontera hoy con Venezuela, en toda esta región, se llegó a votar una constitución donde las mujeres podían participar en la vida política. Eso es antes que toda Europa. Las mujeres santandereanas lograron digamos, el voto en este lugar. Luego lo recortaron a nombre de que había cosas exóticas en las constituciones de los estados y eliminaron desafortunadamente y Colombia vuelve a tener un voto femenino solo un siglo después. Pero en esa época las mujeres de la región, de esta época la provincia de Vélez era Boyacá y Santander, lograron, digamos, su participación en la vida social y política era tal que se consideró normal que pudieran participar en la vida política. Entonces, sí hubo reformas muy importantes, solo que en Colombia, ya digamos, en los 80 del siglo XIX, digamos, esa revolución liberal se frena por el advenimiento al poder de un proyecto conservador, de un proyecto que se llamó la regeneración. El solo nombre te dice para dónde iban, es regenerar la situación anterior a las reformas liberales. Entonces Colombia entró en un periodo de regeneración que estableció un régimen político, una constitución, la constitución de 1886 que duró más de 100 años,
una constitución que era una constitución autoritaria, una constitución centralista, una constitución confesional, una constitución que no reconoció en absoluto la diversidad cultural, ni la diversidad religiosa, ni la diversidad territorial del país. Una constitución, tuvimos un régimen conservador todo este tiempo. Frente a ese régimen se alzaron varias guerras desde los liberales, la guerra de 1885 que la perdió el Partido Liberal, la guerra de los 1000 días también que la levantó el Partido Liberal, fue una guerra muy cruenta. En esa época el país tenía 3 millones de habitantes y se produjeron más de 100.000 muertes. Nunca se habló de desplazados, pero pues, digamos, desplazamientos solo estamos hablando ahora. Pero pues Colombia ha tenido unos contingentes impresionantes de desplazamiento. Esta guerra terminó básicamente con la separación de Panamá, porque digamos, en el contexto de la guerra de los 1000 días, Panamá era una provincia liberal muy vista como con cierto desprecio, como miran hoy los territorios y las provincias desde el centro del país, y además era liberal. Entonces había como una mirada despectiva y allí se gestó la posibilidad de una independencia que inmediatamente apoyó una flota de naves estadounidenses. Por eso el presidente estadounidense de la época dijo, "Ay tú, Panamá", ¿cierto? Y el presidente de Colombia, como siempre, Colombia, pues en todos esos temas ha sido un desastre, pero el sentido del humor no se pierde, y un poco en forma cínica le decían al presidente marroquín, que era el presidente de la época, bueno, ¿qué pasó, presidente? Y él decía históricamente una cosa, pues que uno no sabe si reír o llorar. Pero ¿cuál es el problema si a mí me dieron un país y les devolví 2? ¿Cierto? Imagínate esa respuesta frente a esta situación. Entonces la guerra de los 1000 días terminó en esto, se acabó por la tragedia de la pérdida de Panamá. Con la pérdida de Panamá, Colombia perdió la tercera parte de su territorio, si contamos el mar territorial en torno de Panamá. Entonces, esta es una situación grave. Solo hasta los años 30 llega de nuevo una oleada liberal. Después de muchos excesos del régimen conservador, en esa época votaron estatutos de seguridad, incluso recuerdo mucho el primer estatuto de seguridad liberticida que hubo en Colombia, que se llamó la Ley de los Caballos. Mira la ironía, ¿por qué llamó la Ley de los Caballos? Que es una región del valle en Colombia, el Valle del Cauca, que se llama Florida y Pradera, en una zona que después fue famosa en el marco del Acuerdo de Paz. Ocurrió que mataron unos caballos y el gobernador conservador llamó al gobierno central a decir que los liberales estaban atacando a los conservadores, y entonces a nombre de eso declararon un estado, como un estado de sitio, un estado excepcional, y el presidente se abrogó facultades sancionatorias que eran de la justicia, podían confinar a la gente, prohibir que hicieran propaganda política, interceptar, digamos, sus comunicaciones, digámoslo así, como allanar las sedes de los partidos y las organizaciones sociales, un estatuto de seguridad a nombre de eso. Yo recuerdo que incluso el director del diario El Espectador de la época hacía bromas porque decía, debe ser que eran caballos liberales aquellos, o los caballos eran conservadores, pero a nombre de unos caballos. Después la historia demostró que no solo tuvo nada que ver con política, pero se utilizó ese pretexto para montar un estado para reprimir a la gente, ¿no? Para reprimir a la gente. La brutalidad de la represión en las bananeras, claro, ¿no? Urabá. En las bananeras. Entonces, ese régimen, digamos, llevó a un desgaste progresivo del partido de los conservadores en el poder en los años 30. Se gesta una transición, llega el presidente López Pumarejo, Olaya Herrera primero y luego el presidente López Pumarejo, que propone una reforma agraria con una lógica capitalista moderna, es decir, que había, pensando seguramente en la Inglaterra de la industria textil, de que había que urbanizar el país, industrializar el país y modernizar el campo en el sentido del régimen de propiedad, del régimen laboral, y de que el Estado fuera una especie de árbitro de las partes y no el que siempre está del lado latifundista, una cosa de esa naturaleza, crear sindicatos. Todo esto fue un proceso de modernización, pero ese proceso de modernización que abrió la idea de una función social de la propiedad, luego se votó una ley de reforma agraria, terminó siendo abogado en violencia porque las reglas que se le plantearon a la gente eran muy complejas para la situación de violencia del contexto. Es decir, el campesino tenía que
denunciar ante el Estado cuando un latifundista tenía tierras sin títulos o cuando no estaba utilizando adecuadamente la tierra desde el punto de vista de la racionalidad económica o cuando no tenía trabajo en condiciones modernas. Y entonces, claro, al que denunciaba lo iban matando. Entonces eso generó una oleada de violencia muy fuerte y esa reforma agraria terminó frustrada por una dinámica de violencia. Se conoció como el periodo de la violencia en los años 40 y 50, de que fue un primer, digamos, una primera reforma que se ahoga en sangre y esto termina es lanzando el campesinado por fuera de la frontera agrícola. En su momento no se habló de desplazados, se habló de colonos que iban a colonizar, a tumbar monte, a zonas donde no había, digamos, por fuera de la frontera agrícola, a veces con problemas muy serios, porque el campesino va con la lógica a veces de la propiedad y la cerca, y chocaban con los pueblos indígenas y afrodescendientes en los territorios. Hubo mucho conflicto también interétnico, y como el Estado nunca acompañó ese proceso, sino Y que sobre era te todo esta vas así te vaya herramienta de bien. dividir para reinar, ¿no? La cuestión de poner al pueblo contra el pueblo también ha sido un Y no elemento fundamental de la acompañarla, digamos, revolución. tampoco tener un acompañamiento del Estado. Entonces la gente, normalmente el campesino, tumbaba montes, sembraba alguna cosa y cuando ya no tenía más cómo sobrevivir, se profundizaba, se pasaba más adelante y los latifundistas le iban comprando las tierras detrás, y a veces con violencia y a veces con dinero. Entonces, esa dinámica ahogó la primera reforma. Luego, ya en los años 60, con el Bueno, pero Frente antes Nacional. no olvidemos el asesinato de Gaitán, ¿no? Toda la esperanza, toda la movilización social que Sí, despertó todo ese la tiempo fue un dictadura de tiempo. Gaitán, su asesinato y el despliegue de la violencia, nuevamente reprimiendo, y ya no solamente el pueblo liberal, porque ya el Partido Liberal, buena parte se estaba pasando al otro bando, pero sí a la movilización social que eso significaba, ¿no? El referente de la reforma. Sí, digamos que el régimen de López fue un periodo muy excepcional, moderno para el país, moderno en el sentido liberal y en el sentido capitalista, pero muy moderno comparado con la historia larga del país. Se intentaron todas estas reformas, pero después estas reformas fueron frustradas por la, como dices tú, por la propia división del Partido Liberal, por la violencia en la época, en los años 50, cuando se produce la elección del conservadurismo de extrema derecha, digamos, de un régimen que se llamó el de la dictadura civil de don Laureano Gómez. Él fue candidato único porque los demás candidatos se habían retirado y el candidato principal que tenía más fuerza en esa época para levantar una tercera vía en Colombia era Gaitán y lo asesinaron. Entonces realmente esto profundizó la violencia, después el propio régimen se ahogó en esa violencia y entonces llamaron a los militares a poner orden, al general Rojas Pinilla, y después cuando el general montó un proyecto más o menos populista, distanciado de los partidos, también lo corrieron y entramos en una época que se llamó el Frente Nacional, que fue un acuerdo de los dos partidos para repartirse el poder por 16 años en Colombia. Entonces primero voy yo, luego vas tú, después voy yo, después vas tú, por 16 años, y se repartía en la rama judicial milimétricamente, la representación parlamentaria milimétricamente. Eso sí tenía alguna retórica, decía que iban a promover que una carrera administrativa, que cierta inversión en la educación, unas zanahorias frente a un látigo monumental. Y entonces se presentó como un acuerdo de paz, en cierto modo ayudó a frenar la violencia bipartidista que de la época, pero no fue un acuerdo de paz en el sentido de que no abrió la puerta a que todos esos sectores nuevos que estaban pidiendo la modernización del país, que estaban pidiendo pista para nuevos partidos políticos no liberales, no conservadores, no más allá, pudieran expresarse. Y entonces como Y ese sobre camino se todo cerró, no resolvió en absoluto el problema de la violencia en contra de los campesinos en el agro colombiano, ¿no? no, entonces como ese camino se cerró, después vinieron otras dinámicas y entonces los años 60 son años de proliferación de distintos grupos guerrilleros de distinta orientación, digamos. Recuerdo al del profesor Eduardo Pizarro, que escribió un libro que llamaba Insurgencia sin Revolución, que era mostrar la taxonomía de los distintos grupos armados que surgieron y también obviamente grupos de extrema derecha del otro lado, que en esa época lo llamaban pájaros, después se llamaron águilas negras y verdes y todo eso. Es decir, también hay una tradición, un poco la derecha colombiana ha pensado, su imaginario es el franquismo, entonces quieren tener camisas negras, quieren tener falanges y todas estas figuras propias del régimen franquista.
Entonces empezamos a tener unas dinámicas de violencia también muy complejas. El Frente Nacional frenó parte de esa violencia bipartista, pero cerró la puerta a que muchos sectores nuevos entraran a la vida Permíteme solamente política poner y a la vida democrática. como referencia, ¿no es cierto?, que durante décadas estos movimientos guerrilleros actuaron, crecieron al interior de los sectores populares sin presencia del tema del narco, ¿no? Y que más bien Sí, eran los grupos paramilitares y la violencia local de los terratenientes, de los caciques locales, caciques locales me refiero en el sentido de grandes comerciantes y chulqueros, la que estaba vinculado al tema de las rutas y la logística del contrabando, ¿no? claro, por ejemplo, FARC, que es un movimiento político surgido fundamentalmente del campesinado, de los campesinos colonos, de las injusticias que vivían. ELN es un movimiento más basado en una perspectiva de teología de la liberación y de crítica al régimen político cerrado. M-19 es el resultado de un fraude electoral contra el general Rojas Pinilla en los años 70, que pues ese día, por eso llaman así, 19 de abril de 1970, M-19 era eso. En esa época había una elección dentro del orden del Frente Nacional que se supone le tocaba a un conservador que era don Misael Pastrana, el papá de don Andrés Pastrana, y entonces la elección la iba ganando el general Rojas Pinilla, y eso no estaba en las cuentas de los amigos del Frente Nacional, y entonces ese día, pues en la noche iba ganando Que el por si general acaso, Rojas para nuestra Pinilla. audiencia, Rojas Pinillas no era ningún comunista, ¿no? No, él era, digamos, el general Rojas Pinilla. Él no Nacionalista se tomó. desamorista. Sí, él no se tomó el poder, él fue llevado como teniente coronel a resolver un poco los problemas que los partidos no habían podido resolver. Inicialmente intentó como un acuerdo de paz, había sectores socialistas que estaban con él, había sectores era una mezcla, su emblema era como un populismo heterogéneo donde estaba el Sagrado Corazón de Jesús, la espada de Bolívar y algo de socialismo, era una mezcla. Y la virtud que tuvo el general fue separarse de los partidos tradicionales y tratar de montar una tercera fuerza. Y eso se lo cobraron y lo corrieron. Después él vuelve a la pelea política y en los años 70 él se lanza como producto de una coalición también heterogénea, pero muy de origen más popular, que se llamaba Alianza Nacional Popular, que tenía que presentarse para la época, para las reglas de la época, como una coalición liberal conservadora, porque otros partidos estaban prohibidos. Entonces se lanza el general y él obtiene una votación muy importante. En la noche va ganando las elecciones, se suspende la transmisión, se decreta la ley seca, el toque de queda, todas esas figuras, y al día siguiente gana Misael Pastrana Borrego las elecciones. De ahí surgió del sector que digamos que era más lo que llamaba la NAPO socialista, fue que surgió el M-19, que se surge como una guerrilla urbana, más, digamos, no tanto la guerrilla rural, sino una guerrilla mucho más urbana, con una reivindicación fundamentalmente democrática, digamos, contra el fraude y por denuncia que el régimen político del Frente Nacional era un régimen cerrado. Esas eran como las reivindicaciones fundamentales de ella. Pero era una guerrilla como la del Quintín Lame que buscaba proteger a los indígenas, digamos, de las distintas agresiones de distintos actores. Y como tú decías, las guerrillas inicialmente surgen de esas causas populares, con procesos idealistas. Con el tiempo se van mezclando también con todos estos factores, se van industrializando porque la guerra se va complejizando y en la medida en que entran recursos de uno u otro lado, pues también todos los ejércitos se van alimentando de todos los recursos ilegales. Claro, todas las guerras en general se hacen con recursos ilegales, ¿no? Pues, digamos, las guerras contra el Estado. A veces hasta la guerra del Estado también ha tomado avisos de ilegalidad. Pues imagínate la de los movimientos que se levantan contra el Estado. Pero esa es la circunstancia. Pero quería volver al punto de que en los años 60 se intentó, un poco como un antídoto frente, así lo pensaba Carlos Lleras Restrepo, frente a la Revolución Cubana. Decían, antes de que se crezca un movimiento revolucionario acá en el campesinado que no tiene nada que perder, en esa época el doctor Carlos Lleras Restrepo decía, hay 5 millones de campesinos sin nada que perder, y van a irse por el camino de la Revolución Cubana si no buscamos una solución. Entonces buscaron una especie de reforma agraria, de pasar, darle al campesinado una especie de régimen de propiedad media, que tuviera unas mejores condiciones, que se crearan organizaciones campesinas, todo esto.
Esto fue un segundo intento de reforma agraria dentro del capitalismo general, pero una reforma agraria que le daba al campesinado esas posibilidades. Esta reforma fue abogada justamente por el señor que ganó en el tiempo del fraude, el señor Misael Pastrana, que firmó recientemente, lo decía el presidente Petro en uno de sus programas de sus presentaciones, el acuerdo de Chicoral, en un municipio del departamento del Tolima, en el centro del país. El presidente Pastrana ha firmado un acuerdo con todos los latifundistas para reversar cualquier tentativa de reforma agraria en Colombia. Por eso se dice que Colombia es el país donde el reformismo agrario ha fracasado. Pero no solo por eso, sino porque hay datos más objetivos. Por ejemplo, cuando miramos la concentración de la propiedad de la tierra, Colombia tiene un Gini superior al 0,90. Es decir, el Gini mide, tú sabes, el Gini mide cuando un coeficiente de Gini, el resultado da 1 en un determinado grupo, quiere decir que una persona del grupo es dueña de todo. Cuando da 0, quiere decir que los bienes o los recursos están distribuidos en igualdad de condiciones en ese grupo. Es una medida distributiva estadística. El coeficiente de Gini es 0,9, o sea, es casi 0,1. Y recuerdo alguna vez un economista que llamaba Mauricio Cabrera, que en un foro muy importante aquí en Bogotá dijo, Colombia tiene un sector, en términos de propiedad de la tierra, es un país democrático, y todo el mundo se rió porque tú decías, bueno, ¿cómo así? ¿Dónde sacó esa cifra? Dijo, comparado con el sector financiero que tiene una concentración del 0,97. Y volvemos, ¿no? Y vuelvo, perdón que cite los profesores de acá, de la Universidad Nacional, don Jorge Iván González, que fue director de planeación, él decía, Colombia es tan desigual que la población ni siquiera conoce los 5 Ginis que se miden en todo el mundo para medir la desigualdad. ¿Cierto? El Gini financiero, el Gini de concentración del ingreso, el Gini impuesto, el Gini inmobiliario. Y hay una serie de medidas que miden el Gini. Entonces, por eso Colombia, y no es una frase vacía, Colombia es un país de renta media según las Naciones Unidas. No somos un país pobre, sino un país de renta media, y a veces aparecemos como de renta media alta. Por eso estamos en la OCDE. Pero es el segundo país más desigual de las Américas, según el Banco Mundial, no según el Partido Comunista. Es decir, el nivel de desigualdad es tan aberrante en Colombia. Y empieza por el tema de la tierra, o sea, un coeficiente de concentración de la propiedad del 0,9 es una vergüenza internacional. Decirle a la gente, yo se lo digo siempre a mis estudiantes, Colombia es el doble del tamaño de Ucrania, que es el país más grande de Europa. ¿Cierto? Es el doble de Ucrania. Entonces, decirle a un campesino en Colombia que no hay tierra es una ofensa a la inteligencia. Claro que aquí hay tierra. Y además, según la FAO, somos un país que puede contribuir a la producción del abasto alimentario del mundo, porque Colombia tiene aguas, Colombia tiene distintos digamos, tipos de suelo, de climas, de diversidad. Es uno de los grandes potencias de biodiversidad. Luego, tiene muchas tierras aptas para agricultura, debería ser una gran despensa alimentaria, pero no lo es porque la agricultura está asfixiada por un modelo de ganadería extensiva. 40 millones de hectáreas para 20 millones de vacas, o sea que cada vaca tiene 2 hectáreas y los campesinos no tienen 2 hectáreas. Sí, es mejor ser vaca que campesino desde ese punto de vista, ¿cierto? Porque le va mejor, tiene más privilegios una vaca que un campesino. Es una versión mucho más cruda de la utopía de Tomás Moro en la que las ovejas se comían a los hombres, entonces acá... exacto, como así decían también en la época de lo que llamaba Carlos Marx la acumulación originaria del capital en Inglaterra, ¿cierto? Allí las ovejas se tragaron a los hombres porque los hombres tuvieron que irse al mundo urbano y las ovejas poblaron toda Inglaterra para alimentar digamos, la industria textil de la época. Entonces, allí hay una situación en la cual no solo hay un problema de concentración excesiva, que Colombia es un país de latifundistas y de microfundistas. Pero si fuéramos microfundistas, con un pequeño grupo de campesinos, del 2% de la población, que toca ver qué hacemos con ellos, porque son un rezago de un país industrializado y desarrollado, bueno, pero no es eso. Tanto la Comisión de la Verdad como el informe Colombia Rural de las Naciones Unidas realizado en 2011 mostraron con datos del propio Estado colombiano
que el índice de ruralidad, es decir, la población rural de Colombia es al menos del 30%. Estamos hablando del 30% de la población. Y hay gente que tiene una tradición de trabajo agrario, de protección de los recursos naturales, de la biodiversidad muy grande, Claro, ¿cierto? son entre Entonces, 10 y 15 millones de campesinos de la población colombiana que son campesinos que minifundistas. son Que no campesinos, es pero solo el tema, asfixiados en esto una es muy lógica importante porque microfundista. también se da acá, ¿no? Tenemos el tema del minifundismo, pero además hay un problema en el que los precios relativos de la producción de esos campesinos es siempre deficitario, o sea, siempre salen perdiendo, siempre están en el límite de la sobrevivencia, Claro. Entonces con hay excepción una, de los cultivos ilegales. claro, entonces tienes digamos, una concentración aberrante de la propiedad, tienes digamos, un modelo que sacrifica la agricultura adecuada. Digamos, mientras hay 40 millones dedicados a ganadería extensiva, hay 4.5 millones de hectáreas dedicadas a agricultura, pero esos 4.5, por lo menos 4 son la agroindustria, del banano, de la palma de aceite, de en general, digamos, la industria de agrocombustibles, del azúcar, etcétera, los grandes, digamos, agroindustrias. Menos de medio millón de hectáreas está en manos del 30% de la población, o sea, ese campesinado. Entonces es una asfixia doble. Entonces, y encima de todo no usamos el potencial agrario que tiene el país para producir esta capacidad alimentaria. Y cuando vamos ya a las características, como voy por el camino del informe de las Naciones Unidas, cuando miramos las características de ese campesinado, digamos, es un campesinado, pero también Colombia tiene 115 pueblos indígenas y un poblamiento afrodescendiente, digamos, también muy alto. Entonces la discusión es quién es el que está en la condición más desigual. Pues esa sociedad rural, las mujeres rurales, los pueblos afro, los pueblos indígenas, el campesinado. Cuando se mira el campesinado en todas estas zonas, qué nivel de pobreza tiene medido en estándares de pobreza monetaria o multidimensional, da un 90%, es decir, que la gente es más pobre que los pobres urbanos, con todo y que la pobreza en las ciudades en Colombia a veces es aberrante. Yo siempre miraba Quito y Quito tenía sus casitas con dignidad y sus pinturas. Entonces, aquí se ven más ciudades grises, ¿no? Aquí se ven más ciudades grises con más niveles de miseria Y por que último, las en que la ves en ciudad Ecuador. tienes algo de servicios públicos, en el campo nada, el abandono total. Sí. Entonces, y unas brechas tremendas, unas brechas educativas, brechas que ahora se han diagnosticado mucho por el acuerdo de paz, porque cuando hablamos de esos PD, de brecha educativa, brecha en términos de salud, brecha en términos de vías terciarias, brecha en términos de provisión de agua potable, brechas, y a veces en cosas muy aberrantes, porque digamos el problema es que en zonas muy ricas hay situaciones de enclaves muy pobres. Por ejemplo, La Guajira. Colombia tuvo una bonanza de la venta del carbón impresionante con este tema del Cerrejón. Colombia llegó a vender el 10% del carbón que consumía el mundo. Y tener pueblos en la miseria en estas regiones solo explica la gran, digamos, desigualdad que hay en Colombia. Y así ocurre en muchas partes. En Buenaventura, si te descuidas, te ahogas porque por allí llegan ríos por todas partes, pero no hay agua potable. Y el desempleo es del 80%. Entonces, allí tenemos problemas muy grandes que resolver, y el tema que tú mencionabas, en los años 90 se destruyeron las pocas instituciones que había para regular mercados, para tener asistencia técnica agropecuaria, y para que se hagan una idea un poquito de la situación colombiana. El último censo agropecuario se hizo después del acuerdo de paz en 2017, y antes de ese, el anterior, se había hecho hacía 40 años. Es decir, por eso, pues quien produce flores, ustedes saben, tiene flores computarizadas, tiene un think tank y tiene toda una inversión, y el campesinado, pues con el almanaque Bristol. Incluso un campesino me decía, la verdad es que ahora lo encuentra uno en Google, ¿cierto? No puede ser, es decir, también una destrucción de la institucionalidad por lógica de neoliberalismo. Colombia en los años 90 exportaba alimentos, ahora importa más del 50% de los alimentos que consume. Entonces también se ha destruido mucho ese, digamos, es un contexto rural con anacronismos de todo tipo en un país con grandes potenciales, grandes riquezas, grandes oportunidades y una institucionalidad destruida
por la euforia neoliberal que llegó en los años 90. Hoy justamente se está tratando de reconstruir que haya una jurisdicción agraria. Imagínense que el uribismo y todos estos sectores de derecha se oponían a que el acuerdo de paz dijera que hay que actualizar el catastro de propiedades. Yo decía, pues esto sí es el colmo, porque pues si un propietario no defiende el registro de propiedad, entonces ¿quién? ¿Cierto? El tema es que en muchas partes la propiedad no está consolidada, la mitad del campesinado no tiene un título formal, hay 800 litigios de los Y pueblos bueno, étnicos buena por parte tierra. de esos latifundios a los que hacías referencia también son basados en el despojo, ¿no? En la violencia. Claro, en el despojo. Entonces era, pues digamos, actualizar el régimen de propiedad implica la restitución de las tierras, la formalización. Por eso el acuerdo de paz dice cosas tan elementales. Recuerdo al profesor Darío Fajardo que decía, es que avanzamos un siglo, pero todavía nos faltan como dos para, digamos, modernizar un poco el sector agrario, porque tener que llegar a un acuerdo de paz que hay que actualizar el catastro, que hay que hacer un censo agropecuario, eso ya es como el extremo de Yo creo todo. que sí, sí vale la pena que nos hagas un pequeño resumen. ¿Cuáles son los principales puntos del acuerdo de paz? Que en definitiva toda esa lucha de las guerrillas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha logrado arrancarle al Estado? Bueno, digamos, si lo miran en el largo plazo, un conjunto de movimientos insurgentes negociaron en los años 90. El M-19 del presidente Petro, el movimiento, una parte importante del Ejército Popular de Liberación, que era una guerrilla muy pensada en función más del modelo chino, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el movimiento indigenista Quintín Lame, digamos, varios de estos movimientos negociaron estos años, luego la corriente de renovación socialista. A esa primera generación de procesos de paz que se hizo bajo el modelo no de grandes reformas estructurales socioeconómicas, sino más de lo que llamaban en esa época reinserción, que los combatientes se incorporaban al orden político, buscando participar en la vida política para desde ahí impulsar transformaciones, etcétera. A esa oleada primera se le debe en buena medida la Constitución del 91. No porque la hayan hecho ellos sino solamente porque participaron muchos otros sectores, sino porque se Para nuestra audiencia, propiciaron. esa constitución del 91 recién reforma la constitución autoritaria similar a la constitución, a la Carta Negra de García Moreno aquí en el Ecuador, a la constitución represiva que mencionaste de 1880, ¿no? 86. Sí, la Constitución del 86 prácticamente de reforma con la 91, tuvo algunas reformas antes, pero reformas muy parciales que mantenían el núcleo básico de la regeneración, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la Constitución del 91 es, como dijo alguna vez uno de los constituyentes, un viaje a Europa porque reconoce derechos económicos, sociales, culturales, reconoce el bloque de constitucionalidad para incorporar al orden interno los avances de todos los tratados de derechos humanos firmados Pero internacionalmente. además, confírmame esto. Tengo entendido que Colombia es de los últimos países que aprueba, que legaliza el divorcio, ¿no? No, digamos, Colombia es un país que en esos temas ha avanzado. Digamos, históricamente Colombia siempre ha firmado tratados internacionales de derechos humanos. Lo que pasa es que la técnica colombiana es muy sofisticada, es que se firma, voy a decirlo como lo aprendí una vez, yo fui asesor legislativo en el Congreso de Colombia y entonces allá había un congresista que me decía es que la regla de acá es que una firma no se le niega a nadie, en todo un proyecto de ley todo se lo firma, pero a la hora de votar nadie lo sostiene, ¿cierto? Entonces, Colombia es un país que tiene una tradición tremenda Pero de firmar cosas. Aquí en el Ecuador se aprobó en 1896. Sí, es un país que tiene mucha, digamos, que ha firmado muchos tratados, pero que no se cumple. Ya. Que ha firmado una constitución importante que no se cumple, incluso tenemos dificultades de cumplimiento del acuerdo de paz. Muchos movimientos sociales realizan paros y movilizaciones y llegan a acuerdos con el Estado, pero al final no se implementan. Entonces hay una crisis ahí que toca superar. Es decir, la tradición de firmar para no cumplir es una de las que hay que cambiar más rápida y drásticamente en Colombia, porque esa es una institución de largo plazo. Pero bueno, digamos, la Constitución del 91, así sea en el plano formal constitucional, creó una Corte Constitucional, una Carta de Derechos muy poderosa, una Defensoría del Pueblo, reconoció la diversidad cultural, incluyó, por ejemplo, así fuera en un artículo transitorio, pero que después se desarrolló, que el pueblo afrodescendiente podía tener propiedades colectivas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya se han entregado más de 6 millones de hectáreas a consejos comunitarios afrodescendientes en el Pacífico, en el Caribe aún no. Entonces, digamos que
estos grandes temas de libertad religiosa, derechos, libertades, digamos, culturales, diversidad cultural, instituciones para proteger los derechos, son uno de los logros más importantes de la Constitución del 91, pero obviamente, digamos que no podemos evaluar la Constitución del 91 por fuera del contexto, ni atribuirle a la Constitución lo que pasó después, que lo que pasó después fue que, digamos que cuando se hizo la Constitución del 91 no se logró, no hubo el acuerdo para que grupos como FARC, como ELN ingresaran o disidencia EPL a la Constitución del 91. Ellos querían reformas más estructurales y el régimen político de la época andaba muy feliz en la euforia neoliberal, porque se había caído el muro de Berlín. Entonces ellos decían, aquí no hay nada que reformar, el que quiera reformar vaya a la democracia y cuando logre el poder político por vía electoral proponga sus reformas. Entonces había como un bloqueo ahí. Eso llevó a que los diálogos que se hicieron después de la Constitución del 91, primero en Caracas, en Venezuela, con el presidente Carlos Andrés Pérez como garante, luego Tlaxcala, México, se ahogaran y con cualquier pretexto se acabaron los diálogos y entramos en una fase muy larga de conflicto. Y entonces hoy tenemos más o menos 10 millones de víctimas. La gran mayoría de esas víctimas se produjeron después de la Constitución del 91. Pero no hay que caer en la conclusión de que es la Constitución del 91 la responsable, sino más bien plantear las cosas en perspectiva histórica. Es difícil que una Constitución de derechos tenga vigencia en un escenario lleno de guerra y de violencias. La guerra le ha podido a la Constitución y ha aplazado muchos temas. No solo es que la guerra se ha llevado de calle muchos derechos y, como dicen acá, pues, le dicen a un campesino, ¿qué opinas de la pena de muerte? Y dijo que la van a quitar, ¿cierto? Porque pues está prohibida, pero constitucionalmente, pero en la realidad opera. Entonces, como decía alguna vez el doctor Horacio Serpa, en algunas regiones opera la jurisdicción del fusil o la Fiscalía 45. Decía él cosas de ese... decir, un país con guerra difícilmente puede darle cabida a una constitución y con todo y eso esa constitución ha sido muy importante para digamos, reivindicar movimientos sociales que se han amparado en ella para defender garantías, derecho internacional humanitario, una serie de prerrogativas que han venido luchando todos estos años. Mi conclusión es que si logramos la paz en Colombia, la Constitución va a tener un potencial mucho más grande. Bueno, ya habían hecho como 40 reformas, probablemente algunas cosas hay que volver a reformar, pero en términos generales, digámoslo así, se ganó esa Constitución del 91. Ya en el acuerdo de paz reciente con las FARC, ese acuerdo ya se produce en otro contexto. Porque, digamos, por decirlo esquemáticamente, a la izquierda le cayó el muro de Berlín, entonces la derecha no quería negociar nada. Pero después se cayó el consenso de Washington en América Latina. Y entonces los gobiernos, vimos la transición, digamos, inicialmente en Uruguay y luego en general una oleada de gobiernos de centro izquierda que subió por toda la región. Ahora estamos incluso en una segunda corte de estos gobiernos y esto llevó a que se repensara de nuevo las agendas. Y entonces creo que la habilidad de la negociación que hizo el presidente Santos con las FARC fue decir, sí hay que negociar algunos temas, no solo la incorporación a la política, sino algunos temas se tienen que negociar, no todos, pero sí algunos. Y ahí en medio de esa discusión de correlación de fuerzas, de análisis del contexto histórico, llegaron a 6 puntos. Y entonces el primer punto, y es la virtud grande del acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, es que había que hacer una reforma rural. O sea, hay que devolver, digamos, no solo devolver las tierras, formalizar la propiedad que está pendiente, sino constituir un fondo donde por lo menos 3 millones de hectáreas se le entreguen al campesinado, ¿cierto? Y que haya una posibilidad. Esta era una primera etapa de un plan a más largo plazo, que se crearan estos planes de desarrollo en las regiones donde hay brechas sociales más profundas, que se crearan incluso unas curules de paz que se votaron recientemente. La primera vez que en un acuerdo de paz las víctimas eligen unos congresistas, como por una prerrogativa del acuerdo. A las FARC le dieron 8 curules, a las víctimas 16. Entonces, miren, y a las FARC no le dieron curules para repartir el poder, digamos, como en la época del Frente Nacional, sino más como para que fuera haciendo la transición. 8 curules no eran determinantes para definir las mayorías del Congreso, pero sí era una manera de que fueran haciendo el tránsito a la política. Entonces pactó una reforma rural,
un plan de salud rural, un plan de educación rural, un plan de vías terciarias, un plan de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, una serie de 16 planes regionales y planes de desarrollo en todas las regiones más pobres, más afectadas por el conflicto o por la pobreza o por la ausencia del Estado, en el lenguaje del acuerdo. Entonces, la virtud del acuerdo es llamar la atención del mundo urbano de que la sociedad rural existe y de que su estabilidad es fundamental y que la dignidad de los pobladores rurales es fundamental para la estabilidad general del país también. Porque el mundo rural estaba muy, digamos, perdido, es decir, para la juventud de la época, si te preguntabas a un joven dónde vienen los alimentos, decías del mercado, del supermercado. Sí, pero conceptos como la huella alimentaria, por ejemplo, Bogotá tiene una huella alimentaria de más del 90% de los municipios. Quiere que los alimentos que se consumen en la capital de Colombia vienen de más del 90% de los municipios del país. Pero hay que tener esa conciencia de esa territorialidad. Y creo que el acuerdo tuvo esa virtud, poner en el primer plano los problemas de la sociedad rural. Después vino todo el tema del plebiscito que se perdió y la falta de implementación, y estamos en eso, y el presidente Petro ahora anda luchando por ver cómo se avanza en la implementación. Todavía estamos lejos de que se cumplan muchos de estos acuerdos, pero se puso el tema rural en primer plano. Se puso el tema político, que había que tener un sistema electoral transparente. En Colombia, el Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad para vigilar las elecciones, está prohibido a imagen y semejanza del Congreso, elegido por el Congreso con cifra repartidora. Entonces las mayorías le cuidan los intereses a las minorías en Colombia. Esa historia no la compra nadie realmente. Es un conflicto de interés. Hay que buscar que haya instituciones más independientes, y se habló de participación de las mujeres, y se habló de dar más participación a las regiones y de hacer más transparente el sistema electoral tan opaco que hay en Colombia, donde la financiación a veces privada es pequeña y la financiación ilegal es muy grande, pero entra por debajo de la mesa. Entonces creo que también ese es un tema importante. Se creó un sistema muy novedoso. Es la primera vez en el mundo, en una negociación de paz, que se crea un tribunal como la Jurisdicción Especial de Paz, que es la idea de que, pues digamos, para blindar también a los firmantes de un eventual, digamos, proceso en la Corte Penal Internacional, que Colombia es signatario de este tratado de Derecho Penal Internacional, y para buscar que las víctimas tuvieran más verdad y más satisfacción de sus derechos, se creó un tribunal con un sistema, digamos, condicional, que el que contribuye más tiene más ventajas. Entonces, al final del día se cambia la justicia punitiva y carcelaria por otro tipo de justicia, al estilo un poco, recuerdo mucho la película de Gandhi, donde dice un líder hindú, es que mira, maestro, he asesinado a los padres de este niño, y entonces Gandhi le dice, pues ahora tienes que criar a su hijo de acuerdo con la cultura de ellos, ¿cierto? Un poco la justicia restaurativa busca que haya una transformación de las condiciones que dieron lugar a estas dinámicas de envilecimiento, de victimización de la gente, que la gente tenga más verdad, que pueda tener más, digamos, reparación, a cambio de que hay menos punitivismo y menos, porque nadie negocia para ir a una cárcel. Entonces se universalizó por derecho humanitario que tanto agentes del Estado como de la insurgencia pudieran tener, digamos, la posibilidad de tener esas ventajas, pero sobre la base de una colaboración efectiva con los derechos de las víctimas. Entonces se creó Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial, Unidad de Búsqueda de tantas personas desaparecidas. Colombia, mucho más desaparecidos que en Argentina. Y no para minimizar la desgracia que ha ocurrido en Argentina en la época de la dictadura, sino que tenemos, digamos, una situación tan compleja, más de 2.000 masacres colectivas. Yo siempre lo digo un poco irónicamente que en Colombia todo el cine de terror de Hollywood pues está fracasado, porque aquí han ocurrido cosas lamentablemente mucho más graves que cualquier... La realidad es mucho más muchas de esas grave masacres hechas en nombre de la lucha contra la droga, de la lucha por la libertad y la democracia. Sí, muchas masacres hechas porque aquí se ha usado muchas cosas, digamos, digamos, lo que tú mencionabas ahora, del caso de los falsos positivos, que fue o estímulos que basados en la cultura de la letalidad, cuántos muertos son, cuántos
y entonces sobre esa base muchas veces se mataron, según la JEP, más de 6.400 jóvenes por el propio ejército de Colombia, para mostrar resultados, para decir vamos ganando la guerra, solo para eso. Y entonces algunos mataban jóvenes para pedir vacaciones o para cosas de ese orden o para pedir un ascenso o cosas. Entonces, que es lo mismo que veníamos hablando antes. O sea, los falsos positivos son una expresión de esa cosa que el fascismo llama limpieza social, que es un genocidio, porque eran los jóvenes más pobres que los engatusaban diciendo, mira que te voy a dar un empleo por aquí en una zona, un trabajo, y se los llevaban, los disfrazaban de guerrilleros y luego los mataban y pasaban por bajas. Ese tipo de cosas. O el paramilitarismo, que como lo dicen muchos de los líderes del paramilitarismo, muchas veces hubo mucha tolerancia de muchos agentes de Estado. No se puede generalizar. También vimos, por ejemplo, el general Colón en Montes de María, él combatía por igual a guerrilla y paramilitares. Hay gente en el Estado colombiano que no ha estado de acuerdo con ese modelo de poner una estructura paramilitar para que haga los crímenes que no puede hacer el que está en el horizonte de la ley. Como cuando en la movilización social veíamos un policía que tenía 2 pistolas, y entonces una era ilegal, con la cual disparaba, y la otra era la legal, que siempre pasaba todas las pruebas de legalidad. Entonces creo que ese método de combinar esas dinámicas, o el tema de llamar a la gente como informante y dar programas de recompensas, que en general ponía a la población civil expuesta, porque había gente que podía informar sobre un grupo guerrillero o paramilitar, pero al día siguiente todos se enteraban y terminaban también matándolo como población civil, violando el derecho humanitario. Entonces muchas de esas mecanismos, o el estado de sitio. El estado de sitio, alguna vez la Comisión Interamericana llegó a la conclusión de que en Colombia se habían utilizado los mismos métodos de las dictaduras en un contexto de democracia electoral. Es decir, detenciones sin orden judicial, allanamientos sin orden judicial. Claro que se pueden hacer allanamientos, pero previa orden judicial, o detenciones o interceptación de las comunicaciones de la gente, empadronamiento en los estadios, o entregar las funciones de policía judicial a los militares con el argumento de que los jueces no tenían garantías para llegar al territorio. Entonces es una manera de violar la Constitución y los derechos humanos que ha sido histórica en Colombia, con esguinces de la ley. En vez de tener un Estado que es capaz de llegar a los territorios y ser un garante de derechos ciudadanos, llega un Estado que a veces llega violentamente o a veces llega con la arbitrariedad en la mano. Esa ha sido una constante histórica. Ahora pues estamos en un gobierno muy distinto. Claro, obviamente no creo que en este momento estén ocurriendo esas cosas. El ministro Iván Velázquez más bien ha sido una víctima de todas esas dinámicas, y él ahora ha tratado de llevar el ejército a otra lógica, que su finalidad es proteger la vida. Como por eso de alguna manera el ministro de Defensa ahora es el que encontró los niños en la Amazonía, el que protege los recursos naturales. Es decir, el gobierno actual ha tratado de plantear que la fuerza pública tiene que defender la Constitución, no ir contra ella, como históricamente ocurrió, a nombre de cualquier pretexto. Entonces, bueno, obviamente que la violencia no procede solo del Estado, también los grupos armados han reconocido ante la JEP arbitrariedades tremendas, como asesinar candidatos presidenciales, profesores universitarios, etcétera. Tantas cosas que han ocurrido en Colombia, es decir, no hay... Esas espirales de violencia son siempre tan dolorosas y es indispensable hacer todo lo posible para evitarlas. Oye, Marco, yo te agradezco mucho. Nos ha acabado el tiempo y sin duda han quedado muchos temas en carpeta. Ojalá podamos tener otra ocasión para molestarte un tiempito, para que inclusive con otros compañeros podamos seguir enterándonos de qué es lo que pasa en Colombia. Yo creo que hay una cantidad de lecciones fundamentales que el país, el Ecuador, debería extraer de esta dolorosa experiencia colombiana, más aún cuando se están aplicando por parte de ciertos sectores del poder, tanto oligárquico local como imperial, las mismas recetas, las mismas tecnologías que han utilizado en Colombia, que han utilizado en México, que han utilizado en Perú para reprimir a la gente. Yo te agradezco muchísimo tus gentilezas y hasta la próxima. Pedro, muchas gracias por la posibilidad de que compartamos esta visión comparada. Y gracias también por poner estos temas con la opinión pública de América Latina. Yo me pongo a las órdenes, así es que la próxima, la pelotita está en tu cancha, me avisas nomás, a las órdenes, ¿no? Un gran abrazo. Muy bien, un gran abrazo para todas y todos. Chao.